Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos. Gracias por estar en el Polígrafo. Con muchísimo gusto. Esta semana vamos a hablar acerca de las políticas públicas que debe de tener el gobierno post-COVID y durante lo que dure la crisis de la pandemia. Para ello nos va a ayudar con todo su análisis y sugerencias, conocimientos, la consultora Paulina Franceschi, una persona que es muy experimentada en este tema, tiene muy buenas ideas y también habla acerca de todo el impacto, las lecciones y el balance que podemos tener de de este hecho totalmente extraordinario que nadie se esperaba. Paulina, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias, Adelita, por esta oportunidad de estar aquí contigo en este programa Polígrafo. Es un gran gusto. Al contrario. Bueno, entraríamos a conocer primero, si nos puede dar un balance de cuáles son las lecciones que hemos aprendido de esta pandemia y en qué sectores, ¿no? Muchísimas gracias, Adelita, y con muchísimo gusto. Yo creo que esta pandemia ha sido nos está dejando grandes lecciones a los países, a los individuos, a las empresas, porque en efecto es una gran crisis, es una crisis multidimensional, algunos me dicen es una crisis sistémica, porque en efecto, impresionantemente, cuando empezó esta crisis, pues nosotros vimos cómo el mundo se paró completamente, ¿no? Claro. Entonces, realmente ha sido un evento sin precedentes. Pero yo quisiera comentarte algunas lecciones que para mí han sido muy importantes de esta crisis, de esta pandemia. La primera es que esta crisis es una oportunidad. Cuando estamos en crisis tenemos la oportunidad de hacer las cosas, de generar los cambios y de mirar y de preguntarnos muchísimo qué visión y hacia el futuro y qué debemos hacer. Y como bien lo han dicho muchos historiadores y analíticos de esta crisis, pues la clave va a estar hacia adelante en podernos reorganizarnos de una manera diferente como país y como individuos y sociedad, así como nos ha tocado reorganizarnos desde las familias, por ejemplo. En los primeros momentos tuvimos que reorganizarnos todos en la familia. Bueno, de eso se trata. Si nosotros queremos convertir esta crisis en oportunidad, tenemos que reorganizarnos. ¿Y qué papel reorganizarse de las políticas públicas? Uno muy importantísimo. Yo creo que esta crisis nos permite comprender la interdependencia de los ámbitos, tanto económico como social como ambiental. Nosotros hemos visto como un virus que era parte de un ecosistema, de pronto se pasó al hombre y de pronto eso se convirtió en una crisis sanitaria, y esa crisis sanitaria nos ha llevado a una profunda crisis económica. Es decir, que si teníamos dudas sobre la interdependencia de todos los sistemas, esta crisis nos ha permitido darnos cuenta que así no funciona en la práctica. ¿Y qué significa eso para las políticas públicas? Significa que yo creo que se terminó la época en que las políticas públicas se hacían sectorialmente. Nosotros tenemos que dejar de pensar por el sector individual de social, educación, ambiente. Nosotros vamos a tener que empezar a hacer políticas públicas en donde alineamos los distintos ámbitos, porque va a ser muy importante. Los sistemas son interdependientes y vamos a necesitar asegurarnos que hay coherencia, porque efectivamente no podemos tener políticas públicas que inhabilitan otras políticas o que compiten con otras políticas en un ambiente como el que tenemos ahora mismo en pospandemia. Y eso significa, Adelita, por ejemplo, que si queremos recuperar la economía, que es uno de los temas que sé que te interesa, pues si no hay empleos, si no hay ingresos en las familias, si no hay liquidez en las empresas, si no hay agua para que las personas puedan cumplir el protocolo de limpiarse las manos y lavarse las manos, y si tenemos rebrotes, pues nosotros no vamos a poder recuperar la economía. Depende de muchas de esas, y todo eso se convierte en un portafolio de políticas públicas que deberán alinearse, deberán tener un objetivo común y debemos poder entonces armonizar de manera tal que se pueda superar las situaciones que tenemos ahora mismo, ¿no? Ay, bueno, a mí me gustaría que nos ayude con algunos ejemplos de cuáles pueden ser esas políticas públicas, como para aterrizar un poco en la mente del televidente a qué se refiere esa palabra tan amplia. Bueno,
Adelita, por ejemplo, nosotros necesitamos políticas públicas que tengan que ver, por ejemplo, con cómo, por ejemplo, los estados pueden ayudar a las empresas. Las empresas realmente, uno de los grandes problemas que tienen es el tema de liquidez. O sea, necesitamos programas de ayuda, necesitamos también, por ejemplo, focalizar a las familias en esto. Por ejemplo, algunas recomendaciones de CEPAL es que se pueda lograr un ingreso de emergencia, por ejemplo, en las familias, por decirte un ejemplo. Y también tenemos que combinar todo lo que es las políticas públicas de salud, pero lo más importante es que tenemos que alinearlas todas al territorio, al espacio donde está la gente, para que esas políticas públicas coincidan todas en el espacio donde están las comunidades, donde están las familias, donde están las personas, de manera tal que podamos realmente ser mucho más integrales a la hora de accionar las políticas públicas y llegar mejor al ciudadano. Esta crisis no se resuelve solamente con resolver el tema de salud, se resuelve con atender a varios temas desde las políticas públicas para poder superar una crisis pues, que sin duda alguna ha tenido impactos muy importantes en la sociedad panameña y en todos los países. América Latina, sobre todo, ha sido uno de los países que ha sido más afectados por esta crisis, en gran medida porque hemos tenido lo estructural de la desigualdad ha trabajado en contra en este momento y en efecto América Latina está teniendo una situación muy difícil. Por ejemplo, alguna de las proyecciones, Adelita, es que el retroceso en América Latina va a ser un retroceso que, por ejemplo, va a llevarnos a unos niveles de crecimiento económico alrededor de los años del 2010, nos va a llevar a niveles de pobreza alrededor de los años del 2005 y nos va a llevar a niveles de pobreza alrededor de la década de los 90. Entonces, realmente nosotros tenemos, esta crisis nos tiene que enseñar muchísimo de cómo reorganizarnos, cómo volver a construir las políticas públicas que necesitamos para seguir adelante, y eso me parece que es una de las grandes lecciones de esta pandemia. Hay otras lecciones, Adelita, está todo el tema de la solidaridad. Eso es así, exactamente. ¿Ves? Ahora, quiero hacer una breve pausa, Paulina, y regresar enseguida con un tema importante que también es el diálogo pues, que tiene planeado el Ejecutivo para poder hacer esas sinergias que nos está hablando nuestra invitada. Una pausa y regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Estamos conversando con Paulina Franceschi y ella es una gran asesora, una consultora de años, que la conocemos en muchas de sus facetas. Vamos a entrar a hablar en uno de sus mejores temas, por ejemplo, como diríamos, en su mero mole. Y eso es el gran reto que tenemos a continuación, y es que bueno, el Ejecutivo ha planteado este gran diálogo nacional en donde se van a tratar muchos temas, no solamente el de salud y la caja de seguro social, que ya de por sí es un paquetón, sino también algunos otros temas. Y el ambiente, pues digamos que no es el más indicado por el desempleo que hay, la forma en cómo el gobierno ahorita se ha visto debilitado por la pandemia, y bueno, algunos otros asuntos que usted nos va a saber explicar. ¿Cómo hacer que esto realmente sea un éxito y no la vía al despeñadero, no? Sí, muchas gracias, Adelita, también. Con mucho gusto te doy mis lecturas personales al respecto, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que contextualizar para darte una respuesta es que son varias las voces en América Latina que coinciden en que hay una necesidad de sentarse a conversar y de reestructurar ese pacto social simplemente para poder afrontar la profundidad de la crisis de esta pandemia, ¿no? Yo creo que es muy importante también mencionarte que esta crisis pues todavía no hemos visto todavía el final de esto. O sea, yo creo que
todavía no sabemos ni cómo ni cuándo vamos a salir de esta situación, de esta crisis sanitaria. Entonces, en ese contexto en donde puede ser muy profunda las consecuencias de ella, pues sí, son varias las voces que están diciendo en América Latina, países necesitan sentarse y ponerse en la mesa y ponerse de acuerdo con algunos mínimos que van a evitar algunos grandes riesgos que tenemos hacia adelante si los países no nos sentamos a pensar cómo salir de esto, ¿no? Recientemente estuve escuchando una intervención de Roberto Artavia de INCAE, en donde él decía, mira, es urgente hacerlo porque necesitamos recuperar confianza, necesitamos recuperar la capacidad de colaborar entre los sectores de la sociedad, porque la magnitud del problema es tal que necesitamos todos tratar de colaborar para resolver. En palabras de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, también nos ha dicho, miren, hay que construir este pacto social y político, donde hay una nueva ecuación con el Estado, el sector privado, la sociedad, para poder afrontar esto. Y así, yo te puedo nombrar y listar varias fuentes muy válidas, muy legítimas, que nos hablan que esto es muy importante y recomiendan a todos los países, sobre todo, buscar este consenso nuevamente entre todos y sentarnos a la mesa, ¿no? Y lo hacen en el espíritu, Adelita, de que los riesgos son muy grandes, los riesgos que tenemos en nuestra región, por ejemplo, con una democracia pues, que está tratando de madurar y no acaba de madurar. Hay todo un tema de una justicia intergeneracional de la gente joven. Nosotros cada vez estamos viendo a los jóvenes más molestos, más inquietos, más en búsqueda de soluciones. Y yo creo que eso es un tema que ciertamente hay que cuidar la democracia y hay que cuidar eso, y quizás la mejor manera es de, mira, busquemos la manera de salir adelante en esto. Ahora, ¿qué recomendaciones, que creo que es lo que tú quisieras que pudiera yo aportar en este momento para el llamado a diálogo que ha hecho el Ejecutivo, ¿no? Claro. Yo creo que, como bien tú dices, Adelita, nosotros lo que tenemos es que estar claros de que tenemos un contexto adverso, ¿no? El contexto para un proceso de diálogo, como todos habían dicho, y es así en todos los países, o sea, no solamente en Panamá, pues vivimos con unos niveles de desconfianza muy altos en todo, no solamente el Ejecutivo, sino entre todos. O sea, ese es un fenómeno que el Latinobarómetro nos ha venido alertando desde hace muchos años, de que tenemos sociedades en donde hay mucha desconfianza entre todos, o sea, ni siquiera simplemente con el Ejecutivo o los gobiernos, ¿no? Ajá. Tenemos que reorganizarnos, y esto es un espacio quizás para reorganizarnos, porque la tarea y la magnitud del problema pues es realmente muy grande. No sabemos, como te dije, hasta cuándo vamos a tener esta crisis y estos rebrotes que pueden comprometer aún más la economía. Exacto. Que pueden llevarnos a situaciones sociales aún mucho más delicadas, porque es natural, es humano, ¿sabes? Cuando las personas no tienen ingresos, cuando sus hijos no pueden comer. Entonces, yo creo que estamos frente a una situación como pocas situaciones que vamos a afrontar. Entonces, me parece que hay que tratar de insistir en que se tengan pues prácticas de transparencia, rendición de cuentas en este propósito, en este nuevo llamado a diálogo. Creo que es muy importante también que haya un proceso orientado a resultados, porque en efecto hay un agotamiento en la ciudadanía sobre los procesos de este tipo. Y bueno, eso va a depender finalmente de la propuesta que presente el Ejecutivo, pero creo que serían recomendaciones las que puedo dar en este momento, porque desconocemos bastante qué será, ¿no? O sea, entonces, pero como te digo, quiero reiterar que estas voces de que esto es importante la dicen muchos actores legítimos para nosotros, como te decía, ¿no? Una secretaria de CEPAL, Roberto Artavia, y otros economistas renombrados, pues nos hablan que realmente esto puede ayudar mucho a los países a reorganizarse para y a estimular alianzas, que yo creo que va a ser la clave de aquí en adelante. Nosotros tenemos que pensarnos más a la luz de más alianzas. Para resolver local, nacional y regionalmente algunos grandes temas que tenemos. Eso es importante. Déjenme hacer una segunda pausa. Paulina, vamos a regresar enseguida con más temas.
Por ejemplo, la situación económica en términos de la deuda pública, también cómo se pueden reinventar las empresas, cuál va a ser el impacto. El impacto social del virus es sumamente grande y en educación, espero me dé tiempo. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Estamos hablando con Paulina Francés y no voy a perder mucho tiempo en la introducción, ya usted la conoce, hablamos de políticas públicas y de la necesidad de reorganizarnos como sociedad y como gobierno para poder salir adelante de este gran problema que tenemos, que es la crisis de la pandemia que ha afectado todos los niveles. A ver, me gustaría un poquito más cortas las respuestas para abarcar un poquito más de temas. Paulina, si se puede. Bueno, yo quisiera analizar dos escenarios, uno con vacuna y otro sin vacuna, porque se ha hablado mucho de que ya viene la vacuna y viene la vacuna. Entonces, la gente piensa que con la vacuna ya todo se acabó y todo el mundo regresa a la normalidad. Sin embargo, el efecto que ha hecho el COVID ya ha sido un impacto grande. O sea, ya me habló usted que que retrocedimos en décadas muchas cosas que habíamos logrado. Entonces me pregunto, ¿cuál es el escenario si, digamos, se encuentra una vacuna en los primeros meses del otro año? ¿Qué pasaría? Bueno, Adrita, lo primero, decirte que si se encontrase una vacuna en los primeros meses del año 2021, lo primero es que no vamos a tener tantas pérdidas de vidas humanas. Claro, obviamente. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, porque esta crisis pues, ha significado mucho dolor para muchas familias y muchas pérdidas valuables, o sea, que no hay palabras, ¿verdad? Entonces, yo creo que el escenario número uno es que si tuviéramos una vacuna, bueno, en efecto, la crisis sanitaria pudiera entrar en control, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Y tratar entonces a partir de lo que tenemos ahí, si no tenemos que hacer más cierres de las empresas, de la economía, pues tendremos mejores opciones para no pasar de la sala de observación a la sala de cuidados intensivos como país, ¿sabes? Claro. Entonces, eso pudiera ser muy importante. Sin duda alguna, Adelita, yo creo que el escenario de la vacuna sería el deseable. Normalmente la intervención de las vacunas es costo efectivo, se reconoce como la intervención de mejor costo efectiva que podamos tener. No obstante, la verdad es que estamos trabajando en un escenario en donde sin precedentes también el tema de las vacunas, porque estamos hablando que en promedio pues las vacunas toman años, 10 años en desarrollarse, y aquí estamos hablando de un tiempo realmente de 18 meses quizás, Récord, o quizás menos para las vacunas. Entonces, fíjate lo que eso también nos está diciendo la pandemia, ¿no? O sea, el esfuerzo global en este momento en investigación y desarrollo de vacunas no tiene precedentes en términos ni de la escala ni la velocidad con que se está trabajando, y el aporte de la ciencia está siendo estupendo en este momento en el espacio global, ¿no? Entonces, yo sé que nosotros tenemos, pues, hay, como tú sabes, seguramente, Adelita, pues hay una cantidad de propuestas de vacunas Sí, eso, bueno, lo conocemos, pero ¿qué impacto tendría esto, por ejemplo, en la rueda económica del país? ¿Cómo se sentiría la gente? ¿Habría optimismo? ¿Habría más consumo? ¿O estaríamos todavía en una difícil fase de resolver por todo el impacto que tuvimos? Bueno, sí, yo creo que sin duda alguna saber que hay una vacuna va a generar esperanza, Adelita, porque el hecho de que no tengamos que volver a afrontar rebrotes y volver a cerrar la economía, como está pasando en Europa, por ejemplo, ahorita Claro, mismo. horrible. O sea, estamos viendo que en Europa nuevamente la economía se va a ralentizar un poco, pero el escenario, Adelita, es que, bueno, si ya tenemos una vacuna, vamos a poder empezar a reconstruir El país. el país, y vamos a poder nuevamente
tratar de adaptarnos a a la normalidad que sea, la normalidad que tengamos en el momento que se encuentre una vacuna. Ahora, Yo pienso... ajá, perdón, continúa. Sí, y yo pienso que, por ejemplo, si nosotros lográramos contener la situación sanitaria y el temor de perder el trabajo deja de ser un tema que afecta a las personas, pues yo creo que la consecuencia de eso es que vamos a poder tener mejor consumo. Yo creo que una de las cosas que más afecta a las personas es la incertidumbre laboral. Claro. Y mientras no tengamos la certeza de que no vamos a tener más rebrote, de que no se va a cerrar la economía, de que no vamos a cerrar más empresas, pues la gente también se va a sentir con más certidumbre porque no ve en riesgo su empleo hacia adelante. Pero mientras eso no sea así, y mientras la gente sienta mucha incertidumbre porque puede perder su empleo, eso afecta el consumo. Por supuesto. Eso afecta la liquidez de las empresas, eso afecta el crecimiento fiscal del gobierno. Entonces es una cadena, ¿no? Como Sí. te decía, o sea, no es solamente que no tiene empleo, sino que eso tiene unas consecuencias adicionales que se van generando en problemas profundos, ¿no? Sociales, ¿no? Hablando acerca del impacto fiscal del gobierno, yo no he parado de escuchar las recomendaciones internacionales en decir que hay que mejorar la recaudación. Panamá es uno de los países que menos recauda impuestos. Entonces yo me pregunto, ¿qué hay que hacer en la BGI? Bueno, yo creo que voy a tratar de hacerte una lectura sin tener precisamente haber mirado ese tema en detalle, pero yo creo que hay mucho espacio para mejorar en la DGI desde todo su sistema para recaudar impuestos de la manera que pueda hacer. Quizás la digitalización de la DGI va a jugar un papel muy importante porque va a tener un mejor canal de contacto para recaudar estos fondos. Creo que ya eso está en progreso. Creo que eso es una de las grandes, de las cosas positivas, fíjate, ¿no? Que la pandemia ha traído algunas cosas positivas que no ha sido, que si no hubiese sido por la pandemia, a lo mejor esa digitalización, así como otras digitalizaciones, no hubieran sido posibles, ¿no? Yo creo que ahí el gobierno tiene que tener un mejor sistema de acceso a la información para mejorar sus ingresos fiscales y en esa línea siento que están. Creo que ser más amable con el contribuyente, darle más facilidades o sea, no ser tan burócrata, porque a veces en ese sentido se entorpece. Ese es dejar de perdonar mucho, dicen por ahí las grandes organizaciones. Ahora, en términos de deuda pública, hay preocupación por la cantidad de dinero que se ha endeudado el gobierno. ¿A usted le preocupa de igual forma? ¿Y cuál sería entonces la consecuencia? Bueno, sí, yo creo que sin duda alguna, Adelita, la desaceleración que ha provocado COVID es profunda. O sea, yo creo que eso es una realidad también en todos los países. Si nosotros comparamos los distintos indicadores, desde el índice mensual de actividad económica, desde las proyecciones que hay del Producto Interno Bruto, desde las caídas en la recaudación fiscal de los estados, pues no queda otra, lamentablemente, que a recurrir a deuda para tratar de contener, ¿no? Una situación económica que no es para nada agradable para ningún gobierno y mucho menos para los países de América Latina, que están todos atravesando situaciones similares, ¿no? Evidentemente eso tendría consecuencias, por eso te digo, ¿no? Yo creo que en la medida que se pueda contener lo sanitario, pues vamos a poder contener situaciones de ese tipo. Pero sin duda alguna va a tener consecuencias porque eso, un tope de endeudamiento mayor, entiendo que eso va a llegar a ser un 50-60% del PIB en algún momento, pues eso va a comprometer la capacidad hacia futuro del Estado de poder invertir, hacer inversión social y de su gasto de funcionamiento va a tener consecuencias sin duda alguna, ¿no? Por eso es que yo creo que es muy importante por eso es que yo creo que es muy importante reorganizarse, ¿no? En ese sentido que te decía, porque creo que va a haber que tratar de buscar más alianzas
para tratar de tener financiamiento para cualquier necesidades futuras que se van a tener. Como te digo, como esto es un panorama tan incierto en este momento, Claro. es muy difícil darte una proyección pues precisa, lo que es exactamente lo que no podemos. Exacto, por el nivel de incertidumbre que esto genera. Entonces, seguro. Hay que sobrevivir, los países tienen que mantenerse en un mood de sobrevivencia. Exacto. Para no caer en cuidados intensivos como país, como te digo, porque ahí pues podemos perder mucho, ¿no? Exacto. Si caemos en una condición ya de crisis mayor, de cuidados intensivos, pues ahí cualquier cosa puede pasar. Entonces, ojalá que no pase eso. Y lo que los países tienen que hacer es mantenerse a flote, ¿no? Resiliente, de una manera resiliente, de manera tal que podamos mantenernos por el tiempo que demore tener la contención de la situación sanitaria, porque realmente eso pues no podemos proyectarnos adecuadamente porque no sabemos mucho de cómo va a ser esto, ¿no? Pues ojalá que salga adelante todo, o sea, que podamos lograr una buena cohesión y que sea importante la recuperación. Paulina, muchísimas gracias por tus aportes, por la ilustración y por las ideas. Mil gracias. A ti, Adelita, muchísimas gracias, también con gran respeto. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por el tiempo y la dedicación. Y bueno, claro, obviamente a usted le agradezco enormemente que esté al pendiente y a la sintonía de este programa. Siempre a la orden. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Canal exclusivo de Cable Onda.